¿Es lo mismo la espiritualidad de la diosa que la espiritualidad New Age? Hola, mi nombre es Susana y en este video les vengo a platicar, bueno, de una vez adelantarles que no es lo mismo la espiritualidad de la diosa que el movimiento New Age y les voy a dar las razones de por qué no. Entonces, el primer punto tiene que ver con los orígenes de las distintas tradiciones o las distintas espiritualidades. El New Age es una tradición que inicia en los años 60 y 70 con los movimientos de contracultura. Pensemos, por ejemplo, el movimiento hippie, que en un inicio pues están en contra del sistema, como su nombre lo indica, están en contra de los valores tradicionales, están en contra de lo que se está viviendo en esa época, de las guerras, del consumismo. Y entonces surge como un movimiento social, primero los movimientos de contracultura, los hippies, pero después con el tiempo va decantando hacia una espiritualidad que busca la libertad de la persona, ¿sí? Que era lo que en esa época pues había mucha mayor represión y ellos buscan una libertad de expresión y esta libertad se decanta hacia la parte espiritual y entonces surge el New Age, pero cuando el New Age ya está, digamos, instalado, ya no pertenece directamente a este movimiento político, sino que es una consecuencia de, por lo tanto, el New Age ya no tiene una postura política o se podría decir que se despolitiza con el tiempo, hasta llegar a lo que ahora conocemos como las prácticas de New Age. Por otro lado, la espiritualidad de la diosa surge en los años 70 también, pero durante la segunda ola del feminismo, con las feministas de la segunda ola. Por lo tanto, es un movimiento que desde sus inicios es profundamente político, porque lo que ellas hacen es empezar a cuestionar el papel de las mujeres dentro de las religiones dominantes y cómo han ejercido opresión sobre las mujeres y sobre otras minorías que no encajan en la norma del hombre blanco, heterosexual, eurocéntrico, y por lo tanto hacen una crítica y empiezan a buscar una reivindicación del papel de la mujer en las religiones y en las espiritualidades, creando así una espiritualidad de mujeres, hecha para mujeres y de mujeres. Segundo punto, la base en la cual se sustentan ambas tradiciones. El New Age toma como base o importa las espiritualidades orientales para articularlas aquí en Occidente. Pensemos, por ejemplo, en el yoga, el hinduismo, el budismo, etc. Por su parte, la espiritualidad de la diosa tiene sus inicios o como base. Primero están los descubrimientos de la arqueóloga Marija Gimbutas con respecto a la teoría que ella crea de la vieja Europa, porque ella descubre en las épocas paleolíticas y sobre todo neolíticas, encuentra cientos de figuritas en una gran porción de Europa, de figuritas chiquitas, eh, de diosas, de mujeres con rasgos muy prominentes, con rasgos sexuales muy prominentes, muy exagerados. Y entonces esto sirve para que ella cree toda una teoría basada en eh, que cuestiona el status quo de cómo se fueron dando las religiones y cómo se fueron dando la misma estructura social, partiendo de la hipótesis de que pudo haber existido una forma de estructurar o un modelo distinto al patriarcado como actualmente lo conocemos y que era más matrifocal. Esto quiere decir más basado en los valores matrísticos o valores de la mujer. Ese es un tema mucho más largo que da para otro video, pero bueno, nada más decir que la base de la espiritualidad de la diosa surge con los descubrimientos de Marija Gimbutas, toma también como inspiración los movimientos, el Wicca, y toma cierta estructura de la Wicca, aunque difiere en puntos importantes, pero también digamos que la estructura de la espiritualidad de la diosa tiene muchos elementos Wicca y también tiene muchos elementos de la magia folclórica o la magia popular. Un tercer punto tiene que ver con el enfoque.
Mientras que el New Age lo mezcla todo o es una mezcla amorfa de todo y tú puedes integrar meditación, Reiki, astrología, curación con cristales, terapias con ángeles y la lista es mucho más larga. La espiritualidad de la diosa es muy puntual y trabaja con los esbats, los abats y los rituales de paso. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja con la rueda del año, pagana, Wicca, trabaja con las festividades solares, con los ciclos lunares y con los rituales de paso de la vida de las personas. Eso no quiere decir que en la espiritualidad de la diosa no puedas incluir ciertas herramientas del New Age, pues que te puedan servir, ¿no? En tu círculo de trabajo. Entonces, si agregas tarot o si agregas runas o si agregas terapia de lo que tú hagas, puede enriquecer, pero la base, que es lo que estoy diciendo, la base de la espiritualidad de la diosa no son las terapias holísticas. El siguiente punto tiene que ver con la filosofía, la forma de entender. Mientras que el New Age es altamente individualista, busca el crecimiento personal y es apolítico, parte de esta idea de que tú creas tu propia realidad. La espiritualidad de la diosa tiene un enfoque y una filosofía diferentes, porque por un lado es totalmente colaborativa y colectiva, entendiendo que todos estamos interconectados en la red de la vida y por lo tanto hay una interdependencia y que lo que yo hago afecta, así como lo que otras personas pueden hacer, afecta porque estamos en un entramado. Entonces, eso de que tú creas tu propia realidad y si haces algo bueno o si haces algo malo es tu culpa, es tu responsabilidad. En la espiritualidad de la diosa no se entiende así porque se entiende que tú eres co-creador junto con todo lo demás que te rodea. Y entonces, así también como sano yo, sana uno y sanan todos. Entonces es colectiva. Mientras que si pudiéramos poner un lema para cada uno, acá es tú creas tu propia realidad, acá en la espiritualidad de la diosa sería lo personal es político. Otro punto importante tiene que ver con el concepto de la divinidad. Mientras que en la espiritualidad New Age no está muy claro cuál es la divinidad y entonces se le puede llamar como de muchas formas o simplemente es tu yo superior y normalmente en el New Age hay algún guía o algún maestro espiritual que está iluminado que guía a otras personas hacia un estado de iluminación. En la espiritualidad de la diosa no existe esto. En la espiritualidad de la diosa hay sacerdotisas y sacerdotes que están al servicio de la diosa y que pueden facilitar círculos y demás, pero de ninguna manera se consideran en un lugar más jerárquico o más iluminado, sino que lo más importante es trabajar con el concepto de la diosa no como opuesto al dios masculino, sino como la diosa que lo incluye todo, ¿sí? La diosa como el mundo, como la interdependencia, como el entramado de la vida. Y también trabajamos con muchas diosas de distintas culturas, entendiendo que las diosas son advocaciones de este gran concepto de la diosa, que es la diosa de los 1000 nombres, y dependiendo de mi cultura, de mi tradición o de lo que yo necesite trabajar, puedo trabajar con diosas en plural. Otro punto importante tiene que ver con que a veces en el New Age todo se pasa con esta idea de que todo es positivo, todo es luz, todo es amor y hay que pensar positivamente. Y en la parte de la espiritualidad de la diosa se entiende que hay luz y hay oscuridad y que es un continuo y no hacemos un pensamiento dualista, sino que se integran la luz y la oscuridad. Simplemente en la figura de la diosa reconocemos que la diosa es la madre creadora, es la que da la vida, pero también es la madre destructora, la madre terrible que quita y arrebata la vida. Y las dos, vida y muerte, se entrelazan y no están peleadas y no una bonita y la otra fea y, y una buena y otra mala, sino que es parte de la vida misma, a diferencia del New Age. Y bueno, entonces ya nada más para cerrar este video, a modo de resumen, que el New Age entonces es apolítico, tiene énfasis en el crecimiento personal y todo es que tú lo creas con tu mente, tú lo creas o tú lo atraes. Y está de moda y entonces están muy de moda las terapias holísticas. En la espiritualidad de la diosa no es una moda, es un movimiento espiritual
y político que busca la reivindicación de las mujeres y de todas las minorías, que cuestiona profundamente el androcentrismo y también lo que no mencioné, que está muy ligado con los temas ecológicos, también como parte de un activismo, como la parte práctica del trabajo que se hace de rituales y trabajos mágicos, también existe una parte práctica. Y entonces sana en colectivo o busca trabajar en colectivo, y entonces ya al trabajar con un círculo de mujeres ya está teniendo una apuesta política para una emancipación de las opresiones, por ejemplo, o de la forma, el patriarcado entendido no como, no como los hombres, no es una palabra intercambiable, sino como un modelo de pensamiento que ejerce opresiones a muchas personas, en este caso principalmente las mujeres. Y bueno, yo creo que ya con esto lo dejo. Espero que haya quedado súper claro la diferencia. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, algo que yo no haya mencionado que también puedan aportar en los comentarios, se los agradeceré mucho. Y pues también, si les ha gustado el video, que le den un like para que se pueda compartir a más personas, y nos vemos pronto.